que saber. Expansión Daily. En un año, Trump deshizo las certezas que la industria automotriz tardó 3 décadas en construir. Más de 400 mexicanos fueron deportados por día con el gobierno trumpista y chips telefónicos ya registrados se venden a 55 pesos en Facebook. Es miércoles 21 de enero, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Puri. Estoy muy contento de poder acompañarte hoy en el Daily. La verdad es que hay noticias bastante interesantes que comentar. Sí, y como viene siendo habitual en el día a día de este Daily, empezamos hablando de Trump. Porque ayer se celebró un año de su regreso a la Casa Blanca y estos primeros 12 meses han supuesto un punto de quiebre para la industria automotriz mexicana, Fernando, porque el sector opera en un entorno ahora que sus protagonistas describen con palabras como desafiante, retador, complejo, hostil y hasta incierto, y esto pesa aún más porque estas certezas que guiaron las decisiones industriales durante décadas se están desdibujando ahora. Sí, estamos viendo cómo desde la Casa Blanca en el último año impulsaron aranceles que alcanzaron a decenas de países, también profundizaron esta rivalidad con China, también reabrió renegociaciones comerciales y recurrió a declaratorias de seguridad nacional que endurecieron las fronteras para justificar todas las medidas que tenía alrededor Estados Unidos. Creo que también hay un punto interesante de lo que los analistas le comentaron a nuestra colega Ivette Rodríguez en esta nota, es que un elemento diferenciador es la velocidad tan intensa en que se están ocurriendo los cambios, además de que justo esta presión arancelaria ya se refleja en los costos de la industria. Se calcula que el precio de los autos en Estados Unidos subió o ha subido más bien alrededor de 4%, aunque el costo real para las marcas se ubica entre un 6 y un 9%, Puri. Sí, al final se está trasladando toda esta incertidumbre, se está trasladando al consumidor, aunque no de forma completa, ¿no? Y ya veníamos hablando, ¿no? Esto no le iba a salir gratis o no le iba a salir a costo cero a los consumidores del país vecino. Pero ¿cómo afecta también esto a nuestro país? A ver, México, como sabemos, es el 7º mayor fabricante de vehículos del mundo. Es una economía que está profundamente integrada a Estados Unidos, así que ya sabemos, ¿no? Cualquier movimiento de Washington repercute en cadenas que cruzan la frontera hasta 8 veces antes de convertirse en un automóvil terminado. Uh-huh. Y las exportaciones mexicanas de vehículos y autopartes, con todo, se mantuvieron relativamente estables en 2025. Eso sí, la presión crece conforme se acerca la revisión del TEMEC, porque aunque más del 80% de las autopartes exportadas a Estados Unidos cumple con los procedimientos, los costos adicionales, como decíamos, afectan a la competitividad. Y creo que es importante eso que mencionas, Puri. La postura de Trump contrasta con la de los principales ejecutivos en la industria automotriz. Justo durante este periodo en el que estamos viendo la renegociación del TEMEC, ellos lo ven como un pilar operativo más que como un instrumento político, y obviamente también para las automotrices este tratado es la base que permite coordinar inversiones, cadenas de suministro y decisiones de producción en América del Norte, y el riesgo es que una relocalización acelerada hacia Estados Unidos con una estructura de costos más alta que la de México y la de Canadá, pues termine restando eficiencia a toda la región y a toda la industria automotriz. Sí, de ahí estas palabras, ¿no? Estas descripciones que hacía los protagonistas de la industria, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en el sector, ¿no? Esta parte desafiante y retadora que se va a mantener a lo largo de 2026 y hasta que no veamos claro cómo acaba la revisión del TEMEC. Pero no nos vamos lejos en nuestra segunda nota del día, porque seguimos hablando de Trump.
Durante este primer año del gobierno del magnate han sido deportadas a México poco más de 151.600 mexicanos. Esto representa un promedio de 415 por día. La cifra es menor a la del primer año de su primer periodo como presidente, en 2017, cuando su administración envió a México a cerca de 167,000 connacionales, esto es 457 por día. Eso sí, Fernando, en ambas administraciones el primer año siempre ha sido el que registra la menor cifra de deportaciones, que han ido después subiendo a lo largo que avanza la administración. Así que en promedio, en la primera administración, Trump envió a México a unos 524 personas al día. Y con todo, el ritmo de deportaciones promedio, tanto en esta primera administración como en la segunda administración de Trump, fue menor que la administración Biden, que deportó en promedio a 575 personas por día. Sé que le hemos hecho un pequeño repaso de datos a nuestros podescuchas, pero bueno, un poco el resumen es, este primer año supuso pues menores deportaciones a las del primer año de Trump, menores incluso que el promedio anual a lo largo de todo su administración, y con todo también es menor a la de Biden, ¿no? Al promedio de Biden. Sí, creo que son cifras interesantes de ver cómo, a pesar de todo este discurso que se ha elevado desde la Casa Blanca en contra de los migrantes, pues es interesante ver el contraste con el gobierno de Biden y cómo ha sido menor las deportaciones en la era Trump. Que habla también de cómo pues ha habido esta colaboración del gobierno de México, ¿no? Para también poder ir frenando estas llegadas a la frontera. Pero eso sí, también creo que tenemos que destacar que durante este primer gobierno en la era Trump, precisamente el presidente de Estados Unidos firmó órdenes ejecutivas contra la migración, declaró emergencia en la frontera, endureció la política migratoria, y creo que es una cuestión completamente discursiva y también de acciones. Lo hemos visto en Minnesota, cómo está sucediendo todas estas enfrentamientos con ICE. También hay que decir que en el primer año en Estados Unidos se han realizado alrededor de 170 redadas en las que han detenido a más de 225,000 personas, de las cuales 87,000 son mexicanos, 31,000 guatemaltecos y 24,000 hondureños. Entonces ahí también son cifras importantes. Sí, como decías, ¿no? Estamos viendo casi prácticamente todos los días cómo hay redadas de ICE, cómo estamos viendo pues estas grabaciones que hacen los ciudadanos y ciudadanas del país vecino para denunciar precisamente, ¿no?, las formas en las que actúan estas redadas antimigrantes. Pero Fernando, volviendo de nuevo al país, otro tema al que le estamos dando muchísimo seguimiento, porque al final sí que va a afectar a pues algo que tenemos en los bolsillos todas las personas que vivimos en este país, y es nuestro teléfono, porque el registro de telefonía ya comenzó. Los operadores de telecomunicaciones podrían aplicar restricciones anticipadas precisamente por esto, que afectarían directamente al uso cotidiano del servicio para los usuarios de prepago. A ver, la regulación da un plazo de 6 meses para vincular cada línea móvil a una identidad, pero los usuarios con saldo activo ya están empezando a tener dificultades para realizar recargas, hacer llamadas o descargar datos móviles, porque aunque el calendario oficial todavía no vence, lo que están haciendo es intentar acelerar un proceso que avanza muy por debajo de lo previsto, y las operadoras están amenazando precisamente pues con restricciones, ¿no? Y eso no es una cuestión menor. La población usuaria de telefonías móviles en su mayoría son precisamente usuarios de prepago, alrededor del 83%. Entonces estarían afectando a una muy buena parte de la población. Y trabajadores de centros de atención a clientes de estas empresas de telefonía móvil confirmaron que los operadores ya se preparan para limitar gradualmente el servicio a quienes no estén completando o no hayan completado el registro de su línea telefónica. En algunos casos, las compañías están enviando mensajes de texto para advertir a los usuarios que deben registrar su número, y en otros están restringiendo
restringiendo el servicio de llamadas o ya por completo bloquean el acceso a los datos móviles sin previo aviso, Puri. Sí, y esta política no es un hecho aislado. Una fuente del sector le corroboró a nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez que al interior de la industria ya se discute la aplicación de estas restricciones como un mecanismo, como decíamos, ¿no?, para acelerar el cumplimiento del registro. Porque lo que pasa es que hasta ahora la mayoría de los usuarios, y no sé cuánto de nuestros podescuchas ya hayan hecho el registro, pero lo cierto es que la mayoría está optando por postergar este registro por la saturación de las plataformas digitales de las empresas. También, y esto es importante, por la desconfianza que generan pues incidentes como la filtración de datos sensibles durante la primera semana de la implementación de esta nueva política. Tanto es así que en la primera semana, como decíamos, solo 2 millones de mexicanos vincularon su número a su identidad, de un universo de 158 millones de líneas móviles activas en el país, de las que, como decías, ¿no?, 83% corresponden al prepago. Así que, bueno, pues a este ritmo tomaría alrededor de 1 año y 5 meses completar el proceso, que está previsto para 6 meses. Y a ver, creo que la situación ya también está presentando ahí unos giros muy mexicanos, diría yo. Insospechados. Sí, porque estos chips también ya registrados se están vendiendo a 55 pesos en Facebook. Esto a pocas semanas del inicio del registro de las líneas telefónicas. Algunos usuarios en redes sociales están reportando la supuesta venta de los chips registrados y listos para usarse en el marketplace de Facebook. Puri, es algo que no me sorprende que esté sucediendo. Creo que, como decía hace un momento, es algo bastante mexicano. Fíjate que a mí sí me sorprende, Fernando. Yo cuando los compañeros nos comentaban sobre esta nota, a mí sí me sorprendió que ya estemos llegando a este punto, porque al final, bueno, sí es cierto que hacer un trámite, una burocracia más, pero llegar a vender los chips ya registrados me parece una locura. Y como decíamos, ¿no?, uno de los anuncios ofrece chips de marcas como, por ejemplo, Byte, que ya están registrados a 55 pesos por unidad. Se muestran las tarjetas SIM con los códigos, con los datos visibles, junto al precio publicado, la ubicación. O sea, intentan dar como todos estos datos para generar confianza. Yo no sé también, no sé quién compraría también un chip de estas características en una red social. Claro. Pero igual, ¿no? Hay otros chips de marcas también como Telcel. O sea, esto al final no está vinculado a las operadoras, son gente que compra y lo revende. Los chips de otras operadoras también, activos, al por mayor. Este sí, claro, son 55 pesos si lo compras individual, pero al por mayor se pueden encontrar incluso a 15 pesos si se adquieren más de 50 piezas. Y ahí surge también la pregunta, Puri, de a quién, qué nombre están utilizando, los datos de quién están utilizando para activar esas líneas telefónicas, ¿no? Sí, como también ya los tienen activados. Aquí también, o sea, sí, como decías, ¿no?, esta picaresca mexicana. A mí, la verdad, sí que me sorprendió muchísimo que esto esté ocurriendo. Tengo que reconocerlo. Y avanzamos con otra nota, Fernando, también hablando un poco de cómo está, o de cómo se mueven, ¿no?, las ciudades latinoamericanas, porque la región enfrenta un rezago estructural en sostenibilidad urbana y esto se refleja en brechas persistentes en planeación, en movilidad, en medio ambiente y en cohesión social, y como resultado, las ciudades de América Latina quedan rezagadas a nivel global en sostenibilidad. Esto lo vemos en el IS City in Motion Index 2025, que evalúa a 183 ciudades del mundo a partir de varias dimensiones clave de desarrollo urbano sostenible. La región concentra algunos avances puntuales, pero el desempeño en general sigue pues por debajo, ¿no?, de los estándares observados en ciudades de Europa y de Asia. Creo que son datos muy reveladores estos que hace el índice elaborado por el IS Business School, porque muestran que las ciudades mejor posicionadas en sostenibilidad son urbes que pues prácticamente están en el colectivo de todos, ¿no? Como grandes y ciudades muy lindas. Londres, Nueva York, París y Tokio son las principales urbes a nivel mundial, mientras que las latinoamericanas se mantienen en posiciones medias o bajas. Por ejemplo, Santiago en Chile está en el lugar 89, Buenos Aires en el 117 y Ciudad de México en el 118, lo que refleja factores estructurales como la rápida urbanización
organización, las restricciones presupuestales y una débil coordinación institucional. Sí, porque al final estas 3 ciudades con estas puntuaciones que mencionamos son las 3 primeras latinoamericanas que aparecen en el listado. Sí, creo que es una situación muy, como lo mencioné, revelador de qué está pasando en el urbanismo en América Latina. El reporte de la ONU sobre los desafíos y las estrategias de sostenibilidad en la región destaca que este rezago para iniciativas en sostenibilidad se debe principalmente a que es la región más urbanizada del planeta, con un 80% de su población viviendo en zonas urbanas, y al final creo que eso es algo que se ve en las colonias, ¿no? Cuando caminas ves que hace falta una planeación también en cómo se construye esta mancha urbana. Muchas veces es una cuestión de conocimiento, pues no sé si decirlo, popular. Sí, y al final esto afecta, ¿no?, a que no haya zonas verdes, a la presión que hay en los recursos hídricos, en cómo está incluso, ¿no?, pues este rezago en la cohesión social, la desigualdad que sigue siendo un obstáculo para el desarrollo en México y en toda América Latina. En fin, al final es algo que se va alimentando, factores que se van alimentando unos de otros y que van posicionando a las ciudades de América Latina en estas posiciones de los rankings, y en los que avanzan pero muy lentamente o más lentamente de lo que realmente nos gustaría. Pero Fernando, cerremos con una noticia. Últimamente siempre que hablamos tú y yo nos toca cerrar con noticias de fútbol. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque la Federación Alemana de Fútbol y la FIFA van a decidir con total autonomía si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de 6 meses. ¿Por qué? De nuevo, empezamos este día con Trump, cerramos un poco también con Trump, porque las amenazas que está haciendo a Europa, sobre todo a Groenlandia, el presidente Donald Trump, el presidente estadounidense, pues está levantando los ánimos, ¿no?, en el país alemán. Sí, también esas amenazas de aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan está generando mucha controversia, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención esta postura de la Federación Alemana de Fútbol de incluso plantearse el boicotear el Mundial. Sabemos que Alemania es una de esas selecciones que avivan el Mundial, que es prácticamente cada 4 años uno de los candidatos a llevarse el trofeo, y como lo decía, en Alemania ya se alzaron las primeras voces que evocan a un boicot. Roderick Kiesewetter, o Kiesewetter, eso es muy... ¿Qué tal mi pronunciación, Puri? Wow, esa pronunciación, Bueno, Roderick, que es un diputado conservador, dijo ayer que pues le cuesta imaginar que los países europeos participen en este mundial si Donald Trump lleva a cabo esas amenazas sobre Groenlandia, porque desencadenaría una guerra comercial con la Unión Europea, y también ha habido más voces, Puri. Sí, Jürgen Hart, esta es más fácil de pronunciar, el diputado de la Unión Demócrata Cristiana y portavoz de su grupo en política exterior, mencionó una cancelación del torneo como un último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump, y Sebastián Roloff, diputado socialdemócrata, puso sobre la mesa la opción de considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo. O sea, el diferente espectro político del país se ha manifestado sobre este tema, y esto es lo que ha llevado al gobierno alemán a decir que, bueno, que finalmente será la Federación Alemana de Fútbol la que decidirá con total autonomía qué paso va a dar en cuanto a la participación en el Mundial, ¿no? Se ve complicado que Alemania pueda renunciar a esto, pero ojo, que no solamente es un tema de los políticos poniendo sobre la mesa pues una posibilidad por muy remota que veamos, es que también la población no tiene tanta conformidad con esto de ir al Mundial en Estados Unidos. Sí, creo que eso es lo más interesante de lo que está sucediendo acá, que no solo políticos están demostrando su rechazo hacia la postura de Trump en torno a Groenlandia,
Una encuesta del Instituto INSA para Build realizada la semana pasada a 1,000 personas mostró que casi la mitad de los alemanes sí aprobaría un boicot al mundial en caso de la anexión de Groenlandia por parte de Washington, y más de una tercera parte seguiría oponiéndose. Entonces va a estar muy interesante lo que suceda en Europa, porque sabemos que de las principales selecciones candidatas a ganar el campeonato junto a América Latina, pero creo que lo que va a suceder en Europa va a estar muy interesante en estos meses. Sí, y esta es una noticia que yo creo que nunca pensábamos que íbamos a mencionar. O sea, hace 1 año y medio, hace 2 años, pensaríamos que estaríamos hablando de un posible boicot al mundial porque Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia. Es increíble, ¿no? Cómo este primer año de Trump ha cambiado el mundo, ha cambiado la conversación, ha cambiado la forma en la que vemos, pues, un poco, pues, la geopolítica y el fútbol. Y el fútbol, sí, así es. Pues, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues hemos intentado dar un poquito de luz y de explicar a nuestros podescuchas cómo se va configurando precisamente este mundo de la era post-Trump. Seguimos con más información mañana. Gracias, Fernando. Al contrario, Puri, siempre es un gusto acompañarte en el Daily para llevar toda la información a nuestros podescuchas, a los que les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión en @expansiónmx. Gracias por escucharnos y hasta mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.